hay un tema que ya se me ha pedido, me lo habían pedido en varias ocasiones, me lo habían pedido que lo tratara de explicar un poco, y es la regla de los 90 días. Hay una regla en los Estados Unidos que es la regla de los 90 días, que esa regla impide que una persona que esté entrando con una visa de turista o una visa de paseo o algunos tipos de visa pueda realizar ningún procedimiento migratorio en los 90 días. Y vamos a tratar de explicar esto, de qué se trata esta regla. No es una ley, esta regla que influye en que muchas personas puedan ver sus ajustes de estatus denegados. Y cualquier persona que ingresa a los Estados Unidos con una visa temporal de no inmigrante puede afectarle las reglas de los 90 días, que es un método para determinar cualquier violación de su estatus de no inmigrante durante los primeros 90 días a partir de la fecha de su entrada a los Estados Unidos. Esta violación incluye cualquier actividad que sea inconsistente con el estatus temporal otorgado. Esta nueva regla de 90 días reemplaza a la antigua regla de los 30 y de los 60 días, que esencialmente cumplían con el mismo propósito. Hay ciertas excepciones a estas reglas de los 90 días, y esta no se aplica a las visas de trabajo como las H1B y las visas L1, a las cuales se le conoce como visas de doble intención, lo que significa que los titulares de estas visas pueden usar las visas de trabajo y al mismo tiempo pueden planear mudarse permanentemente a los Estados Unidos. Por lo tanto, el solicitante con una visa de doble intención no necesita preocuparse por las reglas de los 90 días. O sea, este tipo de visa como la H1B y la L1, que es la intercompany, o sea, la de transferencia de los empleados, le permiten a los inmigrantes que entran con una visa temporal ajustar su estatus o conseguir la residencia en los Estados Unidos, y por eso no le afecta las reglas de los 90 días. Todas las otras visas temporales son de intención única, lo que significa que una persona que solicita dicha visa o la usa para ingresar a los Estados Unidos declara su intención de no inmigrante. Significa que su intención es usar la visa solo para el propósito especificado. O sea, el propósito puede ser turismo, negocios o estudio, y volver a salir pues tiempo después. Entonces, en algún momento, cuando las personas ingresan a los Estados Unidos con intención única, pero si encuentran a alguien para casarse o solicitar una residencia o tarjeta verde o realizar otras actividades como trabajo o estudio no autorizados, dichos titulares de visas temporales corren el riesgo pues de ser encontrados culpables de violar las disposiciones migratorias de su entrada o de haber tergiversado la intención original al momento de la entrada a Estados Unidos. Aunque es importante saber que los titulares de la visa de intención única pueden cambiar de opinión una vez que estén dentro de los Estados Unidos y casarse o solicitar una tarjeta de residencia, siempre que hayan venido o que hayan entrado a los Estados Unidos con la intención original de dejarlo o de salir. Y bueno, ¿y cómo puede saber el gobierno, por ejemplo, si un solicitante originalmente tenía esa intención de quedarse o no? Exactamente. Para resolver ese problema es que el Departamento de Migración o UCIS ha utilizado las reglas de los 90 días, que establece que los titulares de visas temporales que se casen o solicitan una residencia dentro de los primeros 90 días de su llegada a los Estados Unidos, automáticamente se presume que han tergiversado sus intenciones originales. O sea, lo que están diciendo aquí es que la persona que antes de los 90 días, que antes que pasen los 90 días de su entrada, cometen o someten una petición migratoria o hacen cualquier movimiento migratorio, han tergiversado las intenciones originales de su visa, porque si ellos le han dicho a los oficiales de migración en el momento de su entrada que las intenciones de ellos de entrar a los Estados Unidos era ajustar el estatus o casarse o someter una petición migratoria, es muy posible que su entrada haya sido denegada. ¿Y hay alguna excepción? Por ejemplo, ¿a quién se aplica la regla de los 90 días? Sí, esta regla de los 90 días se aplica a todos los titulares de visas de no inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos con el propósito de una estadía temporal, excepto aquellos que usan una visa de doble intención, como dijimos, como serían las visas H, las visas L o las visas O. Si el titular de la visa de intención única se involucra en las siguientes actividades de los primeros 90 días, se podría juzgar que ha tergiversado sus intenciones originales al solicitar una visa o ingresar a los Estados Unidos. O sea, hay ciertas actividades que hacen que tú tergiverse las intenciones originales, y por eso tu visa puede ser cancelada. Y esas actividades son: la primera es inscribirse en un curso de estudio autorizado sin una visa de estudiante autorizada, adecuada. O sea, hay gente que piensa que con una visa de turista ellos pueden ir a los Estados Unidos y pueden estudiar en escuela, estudiar en universidad y cosas así. Para eso se necesita una visa especial. También participar en un empleo no autorizado. Como todos sabemos, los inmigrantes que entran a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, con una visa de turista, una visa que no les permita trabajar, no pueden trabajar bajo ningún concepto, y participar en un empleo no autorizado sería la causa número 2. Contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense
o un titular de la tarjeta. También, aunque no es ilegal contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense, un titular de una tarjeta verde, esas no son las causas de su entrada a los Estados Unidos. O sea, para eso no fue que se le dio la visa, y por esa razón, si tú haces esto antes de los primeros 90 días, tu caso puede estar en serios problemas. Y también presentar una solicitud de residencia, de ajuste de estatus, un formulario I-485 antes de los primeros 90 días de haber ingresado a los Estados Unidos. Si alguna de las actividades que Lindsay mencionó ocurre después de los primeros 90 días del titular de la visa en los Estados Unidos, pues no se presumirá automáticamente que han tergiversado su intención original. Ok, ¿qué pasa si alguien rompe pues la regla de los 90 días, que se desespera y se casa? Sí, exactamente. Es importante recordar que si bien esta regla de los 90 días le dice a los oficiales del UCIS que supongan una tergiversación de la intención, también les permite a los solicitantes presentar evidencia de lo contrario. O sea, que tú tienes el derecho de tú presentarles evidencia a los oficiales de CBP o a los oficiales de UCIS de que ellos están equivocados. Si un solicitante puede convencer al oficial de UCIS que vino o que entró a los Estados Unidos sin tergiversar sus planes y que sus intenciones realmente cambiaron durante los 90 días posteriores a su llegada a los Estados Unidos, aún puede aprobarse una residencia. Digamos que después que pasaron los 60 días, pasaron los 90 días, tú te enamoraste perdidamente de una persona y te casaste y no quisiste más nunca abandonar a esa persona porque ella no quería que tú lo abandonaras. Y eso es una razón de peso. Si los titulares de una visa de intención única se casan o presentan una solicitud de residencia dentro de los 90 días posteriores a su ingreso a los Estados Unidos, el oficial de UCIS que revisa su caso, pues supondrá que ingresaron a los Estados Unidos por motivos distintos a los que alegaron originalmente. El gobierno toma muy en serio ese engaño percibido y es probable que se le niegue la solicitud de tarjeta verde al solicitante y también se le podría revocar su visa existente. Entonces le dice, mientras esa persona está en el proceso de el ajuste de estatus, de mandar el formulario y todo eso, ¿hay una posibilidad de que UCIS deporte a esa persona? ¿Le dan algún papel de que puede decir, mire, por ejemplo, si se topa, por ejemplo, como le pasó a usted en ese tren mientras estuvo en Estados Unidos, qué puede demostrar esa persona para enseñarle a UCIS de que está en proceso? Solamente los casos que son tomados en consideración por UCIS para detener una posible deportación o un posible arresto son los casos donde tú tienes una visa inmediatamente disponible a tu favor. Digamos que tú estés casado con un ciudadano norteamericano y que puedas ajustar el estatus, o que tú tengas un padre que es un ciudadano norteamericano y pueda hacer una petición de esa naturaleza. O sea que solamente te protegería verdaderamente donde hubiera una visa inmediatamente disponible.